buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio de discusión de la agenda pública local y nacional en plural. Me da mucho gusto saludar en esta mesa, en principio, pues de mi izquierda, derecha, las damas luego. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a la Gabriel, pues es que es de izquierda a derecha, mi querida Vania, ¿cómo te va? También te extraño, Rodolfo. No, pues yo también. Gracias, buenas noches, qué gusto estar con todos esta noche. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Rodolfo, buenas noches, Vania, Charo, Gabriel, un gusto estar aquí con ustedes. Mi querida Charo, ¿cómo estás? Es un gusto, Rodolfo, al contrario, con esta mesa más también. Estábamos platicando antes de comenzar este espacio que hay de menos 3 asuntos que creo que son de preocupación y son la violencia política en principio. Ya en lo que va de este tierno 2024, si no mal tengo el dato, se han consumado 3 asesinatos de personajes que estaban inscritos para alguna contienda, sí. Y eso sin considerar algunos que podrían vincularse también a la violencia política relacionada o en donde está la mano del crimen organizado, como lo que está sucediendo en Fresnillo, en el estado de Zacatecas. Al menos 2 crímenes estos días con evidente dedicatoria. Gabriel. Bueno, Integralia Consultores presentó un informe, un reporte, es un grupo, digamos, de consultoría que lleva el pulso en distintos indicadores relacionados con el proceso electoral, y ellos registran hasta el 7 de febrero pasado 32 víctimas de violencia político-electoral del 2023 al 2024, de los cuales 7 eran efectivamente aspirantes a un cargo de elección popular y fueron asesinados en ese periodo, de diciembre del 2023 a la fecha. Ahora, efectivamente, en lo que va del año son 3, y lo que dice en este reporte integral de consultores es que ellos prevén que el crimen organizado intervenga en las elecciones como nunca antes. Cito entre comillas la frase que utilizan, y presentan incluso un mapa de riesgo en el país donde los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos se ubican como un riesgo muy alto precisamente por este tema relacionado con la violencia. Sí, estábamos hablando que la semana inmediata anterior, si no mal recuerdo, fue asesinado aquí en Zapopan el aspirante del Partido Verde a mascota. Y repito, el fin de semana 2, que no me cabe la menor duda, los 2 de la familia Monreal tienen dedicatoria para, pues hay quienes dicen inhibir o aplacar o aminorar la estrategia de combate a la criminalidad que se ha estado desatando ahí en el estado de Zacatecas, no sé qué. Pero además, también en este tema, Rodolfo, compañeros, está el nuevo esquema de seguridad que acaban de presentar recientemente para todos los candidatos y candidatas a nivel federal, que vale la pena retomarlo por lo menos esta noche. ¿En qué consiste lo que están ofreciendo para la seguridad tan grave que se empieza a ver allá a nivel nacional? Van a tener 2 esquemas con la Guardia Nacional, el INE lo presentó, aunque no va a ser directamente el INE quien lo opere, sino que va a ser a través de los elementos de seguridad. Cualquier candidato o candidata a la presidencia, que ya se había hablado que ya lo van a tener, también de los diputados, aspirantes a diputaciones federales, a senadurías, pueden solicitar que los apoyen con seguridad, y se va a medir con 2 factores. Uno tiene que ver, lo que acaba de decirnos hace un momento Gabriel, que tendría que ver como la incidencia delictiva o dependiendo de la zona o el estado donde estén. Y la segunda o el segundo factor de riesgo es si estos candidatos o candidatas han recibido algún tipo de amenaza directa hacia su persona y que lo hayan hecho saber o hayan presentado la denuncia ante las autoridades. Se están previendo que son 3 niveles de riesgo, que es bajo, medio y alto. En el alto, para que nos demos una idea, les están poniendo a disposición en zonas de alta incidencia delictiva 5 vehículos, son 4 con escoltas y un vehículo principal donde se trasladaría el candidato o candidata y 10 elementos de la Sedena. Si es riesgo medio, son 3 vehículos, una escolta, una patrulla y un vehículo principal y 8 elementos de seguridad. Si es riesgo bajo, es solamente un vehículo principal y 2 escoltas. Pero estamos hablando que solamente será a nivel federal. Todavía falta mucho ver qué es lo que está sucediendo a nivel local o con los candidatos o candidatas a nivel locales. Y ojo, este esquema que se acaba de presentar se solicita al INE, el INE hace como de enlace con las dependencias de seguridad y además se tiene que ver la disponibilidad de elementos para poderlos asignar. Ahí está el problema. En todos los periodos de elecciones intermedio o presidencial, hasta donde yo recuerdo, siempre ha habido protocolos de seguridad
en donde sobre la base de justamente el riesgo y la manifestación de los candidatos de amenazas, se les habilita en ciertos casos, hay que decirlo, no de manera generalizada, justamente por la falta de recurso policíaco, se les brinda este tipo de seguridad. Sin embargo, Iván, no sé, desde el septiembre pasado comenzó el proceso electoral con etapas distintas, pues, pero comenzó y ya asesinaron a un precandidato. Lo que está de por medio, Rodolfo, compañeras, compañeros, me parece que en este análisis, que lo que marca el INE, pues es solamente una parte, lo que tiene que ver con la federación. Sin embargo, el problema más urgente se encuentra en los municipios. El municipio es el eslabón más débil del Estado mexicano. Y ahí que tenemos, continuando con estos datos que aportaba Gabriel, por ejemplo, Data Cívica es una organización que se dedica a contabilizar los episodios de violencia político-electoral que se han registrado en el país, y señala que ha habido un incremento de 235% a lo largo de todo el sexenio. Más de 1,600 personas entre funcionarios y candidatos han sido víctimas de algún atentado, asesinato o de algún acto que ha lesionado su integridad. En ese sentido, es muy complicado poder tener una estrategia que los pueda cuidar, porque además el problema es, durante las elecciones se les puede cuidar, se les puede brindar estos vehículos, se les puede brindar esta seguridad. ¿Qué va a pasar después de la elección y que gane? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién se va a hacer cargo de su seguridad? La realidad es que esta estrategia se queda corta, tomando en cuenta la dimensión, el tamaño de la violencia que empieza a adquirir el país. Y un dato más, por ejemplo, si nos vamos a Jalisco, este reporte de Integralia lo que señala es que al menos en el 80% de los municipios hay presencia del crimen organizado, lo cual nos habla de que va a ser un proceso sumamente complejo el que está por venir. Sumamente complejo. Y sí, coincido contigo que en los municipios y en las regiones, para el caso del estado de Jalisco, pues la zona sur, Autlán, Cihuatlán, Casimiro Castillo, La Huerta, recordemos que en 2017, por ejemplo, asesinaron al entonces precandidato diputado con licencia Saúl Galindo. Unos años después llega Jorge Luis Tello y maldeja la alcaldía y lo asesinan igualmente. Ambos en el caso de Tomatlán. Y por aquella zona, es decir, es un foco rojo que no solamente consuman crímenes, incluso seguramente ustedes han escuchado que hay intimidación a los partidos políticos, ¿no? Usted no se anote, porque si no, pues ya sabe. Es decir, como que el escenario en materia de violencia política 23-24, pues pinta sumamente preocupante. Sí, es sumamente preocupante, tanto que el gobierno federal y el INE están estableciendo medidas que son inéditas en México, es decir, que nunca habíamos tenido nosotros que llegar a este punto de tener que poner escoltas, autos, caravanas, blindajes a los candidatos. Y tampoco nunca habíamos llegado al nivel de candidatos efectivos de elección popular que son asesinados de manera simultánea en el país. Yo creo que el tema es que hoy de la violencia nadie está exento. Es decir, no lo están exentos los jóvenes, no lo están exentos las mujeres, no están exentos los niños y tampoco los candidatos ni los políticos. Pareciera que la violencia tendría que nada más aplicar, o aparentemente aplicaba solamente para cierto segmento de la población vulnerable, por así decirlo. Y no, estamos viendo que esta alza de la criminalidad más bien no deja ningún grupo social o socioeconómico fuera, sino que están todos dentro de este esquema de violencia. Sí, Chalo, hay, decíamos, los hechos más espantosos, como es el crimen mismo, pero también la intimidación. Recordemos Jilotlán, en el proceso electoral, en donde se amenazó a todos los candidatos, menos a uno, y finalmente pues se repuso
el proceso, se emitió una convocatoria de elecciones extraordinarias y que no se ha celebrado y no se va a celebrar. Se nombró un consejo municipal y pues ahí ha ido, digamos, a tiros y tirones. Y lo que tú comentaste, ¿no? De que hubo candidatos que renunciaron por lo mismo de la intimidación, o sea, y no nomás se queda ahí, se queda en la ciudadanía, pero también, o sea, lo que dice Iván, de que esa es una de las elecciones donde el mayor número de presidencias municipales se van a disputar, donde el crimen organizado está interviniendo ya en este proceso electoral con los asesinatos que ha habido, pero también vamos más allá, de acuerdo al estudio que ha estado manejando esta organización, habla de que por qué le interesa tanto a los municipios, por qué interesa tanto, porque el crimen organizado, como nunca va a estar interviniendo en esta elección, que es el mayor número de presidencias municipales que se están disputando, y sobre todo por la diversificación de mercados ilícitos que ellos están ya detectando, ¿no? No solamente la venta y el narcomenudeo de sustancias ilícitas, sino lo que hemos visto también de cómo han amenazado a comerciantes, a industrias, al sector privado, ya se están metiendo. En Michoacán, cómo vimos cómo la industria de la masa y la tortilla, cómo estaban intimidados, ¿no? También, o sea, hay varios factores de riesgo con este tipo de crimen, del crimen organizado, de los grupos delincuenciales. Iván ya lo decía, el cártel que lleva lamentablemente el nombre del estado de donde vivimos, pues tiene presencia en muchos municipios, pero también en gran parte del país, y sobre todo que en las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, como dice este estudio, mantiene disputas respectivamente con el cártel de un estado del norte, y con la Nueva Familia, que también es de un estado de aquí, de Michoacán, el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, por ejemplo, que van a aprovechar estas elecciones municipales de acuerdo a estos estudios para mantener su hegemonía en la zona e imponerse en las fronteras. Eso es lo que les interesa al crimen organizado, y lamentablemente los que salen más perjudicados son los municipios, los presidentes municipales, donde les imponen al comisario de seguridad, al director de servicios públicos. ¿Por qué el director de los servicios públicos? Por el contacto con la ciudadanía. Y obviamente, pues aquí lo que vamos a ver, pues deberían de ser las elecciones más cuidadas y más vigiladas. Lamentablemente no debería de ser así. Una persona, un ciudadano que va a ir a votar, deberíamos de hacerlo con toda la tranquilidad y seguridad. Inclusive el candidato que a partir del 1 de marzo empiezan las campañas constitucionales, debería de transitar por todas las carreteras, por todos los municipios, por todos los distritos, en total tranquilidad, para poder ir a ofertar lo que ellos ofrecen, ¿no? De mayores beneficios, o la propuesta a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Pero ya sabemos, lo hemos platicado con algunos que ya son candidatos, bueno, candidatas y candidatos o precandidatos, y que sí hay temor, sí hay riesgo, sobre todo en algunas carreteras del país, del estado, donde pues, se encuentran con los famosos halcones en la carretera, y que ya los han saludado, y yo soy fulanita de tal, o soy fulanito de tal, y con ese temor, ¿no? Con ese temor llegan, y no debería de ser así. Pues no debería ser así, pero es evidente que están actuando de manera impune, ¿no, Iván? Yo recuerdo hace algunas semanas cuando se desmantelaron centros de monitoreo del crimen organizado en Teocaltiche, con túneles directo a oficinas de la presidencia municipal. Sí. Así es que el riesgo ante el que estamos es que literalmente la captura de estos gobiernos y todo lo que implica, porque son las policías, porque son los contratos públicos, porque son los diferentes cargos dentro de los municipios, es una realidad que se empieza a volver algo cotidiano. En esas condiciones ya no puede haber certeza de nada, ¿no? Es claro que quien va a controlar ese municipio va a ser el crimen organizado, es como si fuera una especie de estado alterno, ¿no? Entonces, además de tenerle que pagar impuestos al Estado, ahora tienes que pagar impuestos adicionales, y lo empezamos a ver precisamente en temas como la extorsión, el cobro de piso. Vemos diferentes lugares en el país de cómo el pollo, el aguacate, las tortillas, todo tiene un impuesto adicional. Entonces, pareciera
tristemente que esta comienza a ser la norma, ¿no? Y lo más delicado es que estamos hablando de un proceso previo, del proceso para elegir a nuestras autoridades. Ya lo que venga después puede ser todavía mucho más crítico. Vania, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué hacer? Es decir, con un protocolo de seguridad para candidatos vulnerables o que han sido amenazados, ¿será suficiente? Se hablaba, y creo que vamos a coincidir, esta estrategia que están haciendo a nivel federal es únicamente para la campaña, pero se tienen detectadas 5 etapas. Una tiene que ver el momento del registro, quiénes van a estar registrándose para candidatos, o sea, es antes de que se elijan los candidatos, que están en riesgo porque a lo mejor alguien que tiene alguna aspiración para participar en las elecciones no le vayan a permitir llegar. Una segunda etapa es también cuando está en la campaña, que es esta, o donde se tiene ahorita ya designados a todas estas personas para la seguridad, ojo, nada más a nivel federal. Una tercera etapa, que si nos vamos como en orden, tiene que ver durante la veda electoral, que es a todos los operadores políticos. Cuando se está en veda electoral, que no se puede hacer campaña, hay operadores políticos que empiezan a prepararse para el día D, o el día de la elección, que es otro momento también crítico y de seguridad, porque pueden empezar a amedrentar a las personas que van a ir a votar, porque puede haber ciertos ilícitos el mero día de la elección. Y después del día de la elección viene otra etapa donde también están en riesgo los candidatos, las candidatas o los que hayan sido electos, porque también hay amenazas para que no impugnen los resultados, como ya lo vimos en municipios aquí en Jalisco. Yo creo que en este escenario esta estrategia va a abarcar prácticamente la campaña y faltaría ver qué va hacia adelante después de la campaña, cuando ya se tengan los candidatos inscritos, candidatos y candidatas, y cuando ya llegue el día de la elección y cuando pase la elección. Gabriel, debilitamiento de las instituciones sería uno de los orígenes de este problema. Sí, claro. Digo, si gobierno significa la autoridad del Estado, y lo que precisamente van perdiendo los gobiernos es autoridad. Autoridad frente a otra autoridad mayor que en muchas poblaciones se ha normalizado. Es decir, que la propia sociedad empieza a reconocer que hay una segunda autoridad no formal a la que acuden para que les resuelva problemas y efectivamente se los resuelven. La que llega antes a las zonas del crimen que la propia policía, y a quienes las autoridades que elegimos le terminan pidiendo permiso para hacer determinadas actividades, no todas, pero algunas actividades en los municipios. Sobre todo temas que tienen que ver con las ferias de los pueblos, donde prácticamente las principales actividades tienen que pasar por el visto bueno o la organización implícita de estos grupos, donde los temas de seguridad están prácticamente a cargo de una doble nómina, en donde la policía trabaja para ellos y donde empieza también a incidir cada vez más en el rubro de la construcción, es decir, de la obra pública. Y también son estos grupos los que ya de alguna manera llevan mano para constructoras y para asignación de obras. Y el punto es de que pareciera que no hay forma de que los presidentes municipales efectivamente es el punto más débil del eslabón, pero no los únicos. Ya incluso gobernadores completamente, digamos, desarmados frente a la capacidad de organización criminal de estos grupos, en donde si no es ya el gobierno federal y te diría fuerzas transnacionales, prácticamente las fuerzas locales están completamente rebasadas. Fíjate que otro sector que también están amenazando y que en otro estado, que están dejando a algunos choferes de trabajar por el temor porque ya los están extorsionando, es el transporte público. El transporte público que ahí se en Chilpancingo ya está cortado totalmente. Y los que no quieren, ya ahí tenemos en la semana inmediata anterior, creo que 5 asesinatos de taxistas porque no quisieron pagar derecho de piso. Es todo un tema, ojalá y no tengamos... Controlan los cigarrillos, controlan los productos de Bimba, controlan un montón ya de cosas. Hasta las acompañantes. Hasta las acompañantes, sí. No, todo un tema. Ojalá y no tengamos que decir quién podrá defender. Pues sí, muy triste el panorama y tan real que el Instituto Nacional Electoral tiene que tomar medidas y acuerdos completamente
inéditos respecto de la historia política. Sí, ojalá y así sean. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos otro tema realmente interesante y son los excesos que año con año muchos ayuntamientos, para el caso del estado de Jalisco, cometen y tienen que irse ante el máximo tribunal. Pausa. Gracias por continuar con nosotros desde ese espacio en plural. Le adelantábamos antes de la pausa un asunto de que de manera recurrente se presenta, son las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que presenta quienes están habilitados para eso, derechos humanos, la Consejería Jurídica, etcétera, con respecto a leyes de ingreso municipales. Todos los años la Corte tiene que enmendar la plana a muchos municipios porque se exceden, se pasan, se autorizan, se proponen y el Congreso autoriza incrementos desproporcionados. El año pasado hablábamos de un montón de municipios que querían cobrar hasta por el aire cuando solicitabas información a través de transparencia, las canchas, las cascaritas en Zapopan, y hoy encontraron una modalidad en el caso de Zapopan, pero también hay otros municipios. Este fin de semana, creo que ayer, hubo manifestación en Ciudad Guzmán porque les incrementaron en el mejor de los casos hasta 300% el predial. No. Es que fíjate que ahí es que el municipio, el pleno del ayuntamiento que antes llamábamos cabildo, se ha convertido en una cosa verdaderamente anárquica. O sea, un orden de gobierno donde lamentablemente por el exceso de municipios que hay en el país, más de 2,000, 125 en Jalisco, pues la capacidad de supervisar lo que ahí está pasando por parte del Congreso es verdaderamente nula. No ajustan los días del año para poder dedicarle el tiempo suficiente que cada ley de ingresos y egresos de municipales que debería darse el tiempo. Debería darse, pero no hay manera. Es decir, salvo que los ciudadanos o que alguien más vaya. Salvo que haya alguna fiscalización por muestreo, no hay manera de revisar todo. Ahora, el problema es que el inicio del 2024 está marcado por una inflación del 5.3% derivado de aumentos a los derechos estatales, municipales, alza en las casetas de peaje, el gas LP, la electricidad, las gasolinas, el diésel, además de los incrementos muy pequeños a los salarios mínimos, como se ha venido denunciando. Entonces, frente a eso, algunos municipios, lo bien lo refieres, plantean incrementos del impuesto predial de un año para el otro que van hasta del 300%. Y esto es verdaderamente no solamente anticonstitucional. La Constitución dice que no puedes hacer ese tipo de cobros excesivos que van por arriba de la capacidad financiera. Cobros que le están haciendo a gente que es discapacitado, a jubilados, a personas que ya están enfermas, que no tienen capacidad ni ingresos económicos para pagar eso. Y el ayuntamiento ahora con estas nuevas formas tecnológicas, porque luego ya hay despachos que les rentan unos drones que hacen una evaluación aérea. Imagínate lo anárquico que puede ser eso, y en razón de ellos determinan que este predio debe pagar tanto y este debe pero eso es anárquico. Es decir, no hay un criterio racional de fondo, y de la noche a la mañana a mujeres solteras, viudas, pensionados, gente de la tercera edad que están en la etapa final de su vida, les llegan con cobros que simple y sencillamente no pueden pagar. Y esto me parece una irresponsabilidad, Rodolfo, porque los municipios, ante la incapacidad, la falta de creatividad para conseguir más ingresos o de ampliar la base de contribuyentes, lo que hacen es cargarle la mano más a los que ya pagan impuestos. No, el gran problema de la recaudación fiscal está en todos los evasores, en todos los que no pagan, en todos los que no les cobran impuestos. Porque llama la atención que los municipios, cuando quieren jalar una empresa o quieren jalar una industria, le ofrecen terrenos, les ofrecen exenciones fiscales hasta por 10 años, pero al jubilado, al pensionado, a las personas enfermas que ya no tienen capacidad productiva, les quieren subir el cobro
de su pequeña propiedad hasta en un 300%. Eso es verdaderamente anárquico y qué bueno que la Suprema Corte de Justicia se esté dando el tiempo de revisar estos excesos. ¿Por qué es eso? Excesos. Yo creo que sí es importante que los ayuntamientos busquen allegarse de más impuestos, pero no de la manera más cómoda y menos creativa, que es cobrándoles más a los que ya pagan. Porque fíjate, hay una fórmula, antes de darte la palabra, querida Vania, que establece que entre más impuesto predial e ingresos propios en general recaudes, más participaciones recibes. Pero hay algunos municipios que escogen la fácil, no, mejor le aumento al predial, Pues sí. le aumento a esto, le aumento a aquello, le aumento al ingreso a las canchas deportivas. Es que yo creo que vamos un poquitito para atrás. ¿Qué es lo que pasa para que vayamos como en el mismo son con que nos vayan los que nos están viendo? Cada año se revisan las leyes de ingresos de cada municipio. ¿Qué es eso? Lo que ellos esperan recaudar para poder estar operando dentro del municipio. Lo que hablaban hace un momento mis compañeros es cómo van haciendo incrementos del predial cada que usted va y lo paga, es porque con esos impuestos se van a empezar a echar a andar o se van a distribuir durante todo el año fiscal o durante el año en el municipio para mejorar calles, para parques y jardines, para ciertas unidades, dependiendo para lo que lo tengan etiquetado. Lo que ha pasado, como decía también ahorita mis compañeros, es que los van incrementando. En el caso de Zapopan ya lo habíamos visto el año pasado y que también presentaron un recurso de inconstitucionalidad porque lo que empezaron a hacer es multas, que también es otro tipo de ingresos. Multas por faltas administrativas, en una de ellas, que ustedes recordarán que se bautizó como la Ley Cascaritas, donde se estaban previendo multas hasta de 14,000 pesos para aquellos que estuvieran jugando fútbol en la calle y le ocasionaran algún tipo de molestia a algún vecino o a alguien de ahí. ¿Qué fue lo que determinaron los ministros? De que es muy ambiguo decir que estás ocasionando una molestia. A lo mejor yo ocasiono una molestia nada más porque voy y le empujo el cancel. O a lo mejor porque estoy pateando el balón y estoy silbando. Lo echaron para atrás. Pero a eso se referían y también tiene mucho que ver que es... A lo mejor ahí le echaron demasiada imaginación. Han de haber dicho mucha creatividad. Vamos multando por jugar fútbol en la calle. Cuando realmente es algo que se necesita, eso, que la gente que utiliza los espacios, que puedan salir a hacer deporte en vez de estar en pandillas o consumiendo drogas, haciendo otra cosa, que se vuelvan a apropiar de los espacios públicos. Pero eso lo echaron para atrás. ¿Qué es lo que viene ahora? Y que acaban de presentar otro recurso más para la ley de ingresos de este año, en Zapopan otra vez, es que empezaron a denunciar que en las unidades deportivas están incrementando los ingresos de manera discrecional. Si usted antes pagaba, por decir algo, 170 pesos por ir a una de las más de 30 unidades deportivas en Zapopan para poder jugar fútbol, ahora le están cobrando hasta 740 pesos. O sea, puede incrementarse de manera discrecional, es decir, no hay una tarifa, no hay una fórmula que establezca cuánto es lo que se va a cobrar y cuánto es lo que pueden cobrar o no cobrar dentro de las unidades deportivas, o a lo mejor por clases de danza, o a lo mejor por clases de básquetbol o por clases de natación. Siempre tiene que haber un tabulador y, como bien decían, estas leyes de ingresos o ese monto que se está cobrando tiene que ser después avalado por los congresos del Estado. Iván, ¿te acuerdas de entrar siempre a tesorería? Y además, porque tienes que reportarlo y además ahí sería la otra, ver qué pasa con los recibos que se estén dando. Así es. ¿Quién fiscaliza? Y ahí quién lo fiscaliza. Pero no sé si recuerdas la ley de Herodes. Muy famosa. Así es. Rodolfo, bueno, a ver, esto que mencionabas sobre las participaciones, pues es una dinámica muy perversa, ¿no? De que tengo que cobrar más también para que la federación me envíe más dinero. Entonces es parte de esos incentivos perversos que se generan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes que pagar por un servicio y el servicio no te llega o el servicio es de mala calidad? 5% se incrementaron las tarifas del agua en la zona metropolitana. La calidad del agua está... por lo menos en varios municipios. ¿Qué tal el agua que trae? ¿Qué tal el agua, no? Café, parece té de canela. Cuando llega, ¿eh? Cuando llega, exactamente, si tienes la fortuna de que te llegue. Entonces, también parte de la crítica es cómo podemos pagar más en todos estos impuestos que se nos cobran cuando no se ve reflejado en la calidad de los servicios, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, toda la zona metropolitana llena de obras, de banquetas en construcción y que ni siquiera se puede tener una circulación decente en zona metropolitana. Entonces, eso todavía incrementa mucho más el enojo ciudadano, ¿no? O cómo entender, por ejemplo, que en el predial
en Zapopan haya aumentado 5% y en Guadalajara 10%. Y si nos vamos a otros municipios, como se ponía el caso de Ciudad Guzmán, que es hasta 3000%, ¿no? O sea, algunas personas dicen, bueno, pero ¿En qué momento? esto no lo puedo pagar. Es impagable eso. ¿Bajo qué justificación se puede hacer eso, no? Quisiera yo suponer que se trata de un error De un dedo que de se le dedo, fue. Se le porque fue ya un ha cero. sucedido. Quisiera superar, porque parece absurdo. Yo no podía creer cuando veía un predio rústico que le cobran 240 y tantos mil pesos. Dije, no, pues no, el terreno no vale ni el 10%, ¿no? Pero, Charo, en el juego perverso, lógica perversa que se aplica aquí es... aviento el incremento, el Congreso, pues ahí entre tanto papel, número, lo pasa, se acude a la acción de inconstitucionalidad y mientras resuelve la Corte, que viene siendo en el último tramo del año, como lo dice, lo caído, porque hay un principio ciertamente que dice que se debe regresar el cobro indebido. Pero para esto vas a tener que seguir un proceso. Y quien no sigue el proceso, ya se... Y también está el principio de hechos consumados. Así es. Y aún así, pues tienes que, el afectado va a tener que pagar. Y los cabildos o ayuntamientos son los que primeramente pues le dan el aval y aprueban las leyes de ingreso, pero tienes a otro que es el Congreso del Estado, donde debería de estarse fijando en este tipo de situaciones y no lo hace o lo deja pasar. Sí. Esa es una. Sí, yo no coincido con Gabriel de que no pueden revisar. Claro No, que sí. pueden revisar. Tienen Por un eso equipo, tienen equipos de asesores que cobran muy bien. Que hay muy para hacer pocas eso. gentes en el Congreso, No, tú lo ¿Qué? sabes. Bueno, trabajando. Si quieres ir y nomás alza la manita a ver si te contratan, pero realmente es un equipo de asesores, hay muy buenos, hay de todo, pero es el segundo donde el Congreso del Estado es lo primero que revisa. Después ya llega la ley de ingresos del Estado, el presupuesto de egresos del Estado, y es donde deben de revisar. Hay municipios que justifican el que no tengan recursos, como Jesús María, que estábamos platicando, un 43% al predial, Guadalajara 10.37%, pero muchos municipios que hacen al cobrar, al incrementar el impuesto predial, por ejemplo, porque hay derechos, hay aprovechamientos que también lo subieron, es sostener nóminas gruesas. Hay municipios que tienen una nómina obesa y no hay manera de sostenerla. Cada vez más empleados y cada vez quieren cobrar más predial con peores servicios. Sí, Pues, ¿cómo se justifica eso? ¿Dónde lo ves Te vas reflejado? con avenidas, voy a citar una, hay un tramo, federalismo, hay un tramo donde está el cementerio y está oscuro y la gente va, y esa avenida por Enrique Díaz de León también, que la remodelaron, la rehabilitaron, quedó muy bien, por cierto, es de avalarse cuando hay obras buenas. Ahorita están en el otro tramo que es Plan de San Luis a Ávila Camacho por Enrique Díaz de León, pero ese tramo de donde está el cementerio, el Panteón de Mezquitán, está oscuro. Pero así como eso, hay calles donde los baches te los encuentras, sales de una y te metes a otra. Hay zonas en Zapopan, por ejemplo, que sí están rehabilitando calles, pero no hay el alumbrado. O sea, están muy bonitas las calles, pero el alumbrado también. Igual en Guadalajara. Y la seguridad, ¿dónde que dejas la seguridad? O sea, es uno de los principales clamores que tiene la ciudadanía en cuanto a seguridad. El servicio de la basura. Puedes tener la basura afuera como 2 días o 3, en algunos casos hasta más. El agua también es otro de los servicios que hemos visto. No solamente ya es el agua turbia, que ya lamentablemente ojalá que no se diera así, normalizar, porque no deberíamos de normalizar el recibir un agua tan sucia y tan turbia, como el estar cada día, ya es más seguido que te quiten el agua, que te hagan un corte del servicio del agua. Y hay veces puede ser de un día hasta 2. Pero no te condonan esos días sin el servicio. No, y lo peor es que donde te tienes que informar es, métete a las redes sociales del CIAPA, por ejemplo. O sea, no hay mayor información. Y si tú buscas esa información, ahí está, todo ahí. El asunto pues es de que no se corresponden los impuestos que están cobrando por los servicios que están brindando. Yo me acuerdo, estaba revisando
desquacerado en los primeros días de este año en que no había absolutamente nada, justamente leyes de ingreso, y me encontré con la macueca, hasta 250,000 pesos a quien haga pepena. ¿Te imaginas? ¿Se imaginan? Evidentemente que eso va a tener que ser combatido. En Zapopan corte, ¿no? están cubriendo, también están cobrando en terrenos que no tienen el servicio del agua, o sea, agua, y están... Pero y en otros municipios así. Es mucho cinismo ya, Rodolfo. Mira, en antaño, y no es que me guste más lo antiguo que lo actual, pero en antaño los políticos en año electoral, al menos en el año que van a ir a pedirte el voto a tu casa y echarte un cúmulo de mentiras, le calizaban camionetas, regalaban cosas, organizaban fiestas. Ahora, en el pero año que te van a ir a pedir elección, te aumentan el refrendo vehicular, suben las licencias de manejo, suben la tarjeta de circulación, suben la expedición de documentos notariales, te suben 5% el agua, te suben el impuesto predial y además te suben todos los derechos estatales y municipales, les cobran multa a los jóvenes que juegan fútbol en la calle, pero deliberadamente protegen a los que prostituyen mujeres o venden droga. Entonces, ¿cómo es posible que estemos llegando al absurdo? Y la pregunta es, ¿con qué cara estos mismos que le están subiendo de esa manera el predial le van a ir a pedir el voto y luego usted se lo va a dar? Pero también están de todos los partidos, ¿eh? Sí, no es de un color. En esto están todos. Guzmán, que es del PT también. O absurdos que para fortuna de los vallartenses se identificaron. El ayuntamiento de Vallarta quería cobrar si tenías mascota. Imagínate. ¿Se pusieron creativos? Malamente todos los partidos, ¿eh? Sí, el asunto es de que yo insistiría en que pues los municipios hacen su propuesta y en virtud de la autonomía constitucional, etcétera, pues tendrían posibilidad de hacer su solicitud, pero el Congreso tiene también la facultad debería de frenar. revisar, Rodolfo, fíjate, de revisarles y frenarles. A mí me tocó hace tiempo dirigir una tesis en la maestría en Derecho, donde una de las hipótesis era si estos cobros aumentan, en realidad el municipio aumenta la recaudación, y ya viendo números del cierre del año fiscal resulta que no, porque cuando el presidente o la presidenta municipal hace eso, mucha gente deja de ir a pagar el impuesto, sobre todo si lo hacen en el último año o en los últimos años de gobierno, porque dicen, ya llegará otro que nos condone o que nos aplique tarifas mejores, y dejan de ir a pagar, o simplemente porque no tienen. No, esta medida es regresiva, ni siquiera terminan recaudando más dinero. Lo que hacen es lesionar las finanzas familiares, generar un clima de zozobra y de caos, de malestar, de mal humor público, y luego se quejan de por qué salen tan mal incomprendidos de las administraciones, porque la verdad es que tienen cero conexión con la realidad. Así es, vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar con un tema que la semana inmediata anterior tocamos así muy ligero, porque justamente estaba presentando el paquete de reformas constitucionales. Vamos a poner un par sobre la mesa para tratar de desmenuzarlos un poco más detalladamente. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este espacio en plural. Decíamos que la semana inmediata anterior tocamos de manera muy generalizada el paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente justo el 5 de febrero. Si les parece, compañeros, yo quisiera que abordáramos uno, dos o tal vez tres. Uno de ellos, el que, bueno, hay muchos de preocupación, otros que, no sé, tal vez ni siquiera vayan a pasar, pero para el caso, yo quiero poner sobre la mesa la reforma al Poder Judicial Federal. Ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal por elección popular. ¿Cómo? Híjole, pues es que el problema de llevar la elección popular de los ministros, que en principio no estaría mal decir que la gente tenga la oportunidad de decidir. El problema es que entregar eso
al arbitrio de los partidos o partidizar la justicia, porque habría que proponerlos a través de un partido. Entonces tendrían ministros de Morena, del PRI, del PAN. Si así como estamos, algunos se identifican y a veces guardan poco pudor cuando tienen que resolver, ahora imagínatelos directamente agrupados en fracciones partidistas al interior de la Corte. Yo creo que sería verdaderamente un paso hacia atrás, porque lo que estarías haciendo es partidizando abiertamente la Suprema Corte de Justicia. Esto no quiere decir, Rodolfo, que actualmente los ministros no tengan su corazón y que no hubieran sido recomendados o alentados por el poder político de alguna fracción parlamentaria o grupo de fracciones parlamentarias. Pero yo creo que el candado que actualmente tiene la Constitución te da cierta, digamos, solvencia, porque por los números que requieres para ser designados, que es una mayoría calificada, no hay forma de que un solo partido logre colocarte en un asiento de la Suprema Corte, sino que te requieres, cuando menos, el apoyo de una o dos fuerzas políticas más. Y eso un poco desvanece la marca o el color con el que a veces algunos ministros intentan llegar a la Corte. Pero llevarlo directamente a una campaña propuesta por partidos y que el cargo de ministro o ministra en la Corte se lo deban a la promoción política o al efecto arrastre de un partido político, yo creo que sí nos llevaría a una circunstancia muy poco deseable. Si hoy nos quejamos del sistema judicial que tenemos, yo creo que partidizar aún más la integración del Poder Judicial puede tener efectos todavía mucho más nocivos de la ya de por sí paupérrima impartición de justicia que tenemos en México. Sí, porque no se varía. Aquí, en el Poder Judicial, se necesitan o se asume que se necesitan perfiles especializados, claro. no que sean populares. No, tiene que ser más meritocrático, porque necesitas tener ciertos estudios, cierta especialización, los asuntos que vas a tratar, y sería bastante delicado que sea alguien más de la ciudadanía común, podríamos decir. Es como, creo que por lo menos serviría como de un filtro. Actualmente lo que se hace, los propone el Ejecutivo y los del Congreso son quienes los aprueban, estos perfiles. La mayoría calificada son 2/3 partes de los diputados quienes tienen que autorizar o aprobar. En este caso, en el federal es el Senado. Y en el Senado también se hace lo mismo. Entonces, imagínese usted que alguien que va a llevar los casos, que va a llevar ciertos juicios, que puede hacer cualquier otra persona que a lo mejor ni siquiera haya estudiado de derecho, no tenga las bases, no tenga la experiencia, y que, como decía Gabriel, haya llegado a esos espacios impulsados directamente por un partido político, por alguien o por ciertos grupos políticos. Claro que quienes están ahí necesitan el aval de los partidos políticos y de los grupos políticos, pero creo que hasta ahorita sería como algún filtro lo que se tiene, por lo menos, o podría haber un poco más, no sería tan descarado el tema, y por lo menos los perfiles se estarían cuidando, como no ha sucedido últimamente. Sí, y estaba viendo la iniciativa que está estableciendo que los congresos de las entidades federativas tendrían que armonizar, de aprobarse en estos términos, tendrían que armonizar su legislación, es decir, esto aplicaría aquí. Y esto me remite a lo que estábamos hablando al principio de violencia política, en donde quiero imaginar a un grupo delictivo dando, no sé, 500 o 1,000 pesos a un montón de gente para que vote por Juan Cuerdas o por la señorita Vania. Entregar, por si faltara, el Poder Judicial al crimen organizado. Mira, Rodolfo, la trampa está en las letras chiquitas de esta iniciativa. Se dice aparentemente que el pueblo va a ser el que va a elegir a estos ministros y ministras de la Corte, pero en realidad quien va a proponer a esos candidatos va a ser el presidente de la República y van a ser las cámaras. Entonces, ahí ya de entrada hay un filtro en el cual no son simples personajes son personajes que llevan una clara intención política, que van por un partido político que es el que lo está proponiendo. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un partido muy grande, un partido mayoritario, pues obviamente esas 30 personas que se propongan, todas van a tener que ver con esa corriente política. Entonces, aquí lo que se termina rompiendo es el principio de independencia, que claro, los ministros que hay actualmente seguramente tienen sus acercamientos con otros partidos, pero el principio básico es
cuidar y hacer respetar la ley. Hace poco vimos como, por ejemplo, la famosa ley eléctrica la echó para atrás el control constitucional del poder. Así es. Exactamente. Pero que bueno, de cualquier forma, esto está a punto de romperse porque también el presidente dejó el camino muy claro. Cuando no me puedo poner de acuerdo con el Senado, en este caso, para elegir a uno de los miembros, pues me voy por la libre y lo nombro directamente, ¿no? Una situación inédita. Entonces me parece que el control político no se va a terminar de ninguna manera, y esto que aparentemente es una elección libre donde la gente va a poder escoger a estas personas, pues en realidad ya lleva, digamos, una intención política. Finalmente, no sé, a ver, Charo. Disfrazada la propuesta también coincido con Iván, disfrazada la propuesta del presidente, porque realmente sería que el presidente estuviera proponiendo 10 perfiles, por ejemplo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, otro tanto, ya con un tinte, como sucedió con la última terna que el presidente propone, gente ligada a ellos, al partido que encabeza, que gobierna, y como una de ellas, Lenia Batres, que fue designada y que ha sido criticada duramente. Sin embargo, el presidente ha criticado también a 2 ministros de la Suprema Corte que él nombró, que él propuso, bueno, dentro de las ternas, pero que han sido autónomos y han sido independientes, y por eso los ha criticado. El riesgo está en el control que se le puede dar más allá al presidente de la República, eso sí. Uno de los apartados de esta reforma que creo yo pues me parece positiva es limitar el salario de los ministros hacia abajo. Estamos hablando de 70, 73 UMAS. Ahí echando un cálculo, son como 240,000 pesos al año. Me parece un salario muy digno, que no tendría por qué discutirse. Tal vez ganen más, tal vez ganen... Los ministros ganan más. Bueno, el asunto es de que, a ver, ¿tú cómo ves, Gabriel, este apartado de salario? Acotar los salarios, que nadie gane... porque ese sería... Es que más allá del presidente de la República. Eso se modificó desde el periodo de Calderón. Hoy se la quiere encargar a Andrés Manuel, pero esa reforma, que es el 130 y... no me acuerdo. Está en la Constitución, 127, exacto. 127. En el 127 que dice nadie puede ganar más, que eso se reformó y se puso ahí en la Constitución, en la ley de leyes, y no hay manera de que la cumplan. Es decir, se la han pasado inventando cosas algunos organismos constitucionalmente autónomos y los ministros para otorgarse una remuneración que no tienen ni siquiera los ministros en Londres, es decir, en el Reino Unido. De forma que, traduciendo los pesos a dólares o a libras esterlinas, los ministros de la Corte ganan como jeques árabes. Es una barbaridad. A ver, yo creo que un funcionario público debe tener un salario digno, pero de eso a que reciba una remuneración por arriba del presidente, como si tuvieran más responsabilidad que el presidente de México, que es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de la nación, pues yo creo que no. De forma que no puede ser arbitrario. Los poderes públicos sí tienen que tener independencia, pero no quiere decir que sean soberanos para ir incluso en contra de la Constitución y fijarse remuneraciones por arriba de lo que específicamente un artículo de la Constitución dice desde en el periodo de Felipe Calderón, y que hoy el presidente está queriendo hacer valer, y parece que no hay manera, porque la propia Corte resuelve sobre sí misma que es anticonstitucional la ley que pone y fija topes a las remuneraciones, que por qué no va a haber topes a las remuneraciones de los servidores públicos. Y ahora, de este paquete de 10 iniciativas, hay algunas que podemos criticar, ya lo hicimos en una, pero por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que hay que entrarle a la protección de la salud con el uso de sustancias tóxicas como los vapeadores y el fentanilo. También creo que debe haber una ley de austeridad republicana y remuneraciones de personas y servidores públicos. Estoy de acuerdo en que tenemos que entrarle más a fondo en medio ambiente, en el fracking y en el maíz y en el agua, como lo está proponiendo el presidente, que debe haber más protección del cuidado animal, que debe haber una simplificación orgánica de la administración pública federal. Por supuesto que sí, que los jóvenes deben de tener más oportunidades en esta propuesta que lanza el presidente, que los salarios que deben de finalmente aumentar con base en la inflación, hombre, pero siempre ese debe ser el sentido común.
que se han negado muchos presidentes de México a hacerlo, de forma que el salario de los funcionarios cada vez va creciendo y el de los trabajadores cada vez va disminuyendo y su poder adquisitivo se va perdiendo. Que hoy el presidente plantea una reivindicación del salario mínimo con respecto a la inflación me parece muy bien. El tema de las pensiones del ISSSTE, toda la gente que trabaja tiene derecho a un retiro digno, ¿por qué no? ¿Por qué dicen que eso es inflacionario? Que le va a costar muchos millones. Pues si la gente trabaja para construir este país, debe tener también garantizado un retiro digno. Que haya una ley para proteger a los pueblos indígenas y a los afroamericanos, eso también está muy bien. Y que haya también algunas garantías sobre la vivienda, porque hoy se está especulando, todo el dinero está, todo el mundo quiere invertir en construcción porque es el gran negocio especular con la vivienda. Yo creo que la vivienda es un derecho y que debe haber, los mexicanos deben tener algún derecho sobre la vivienda. Entonces, ahí te estoy hablando de más de 10 iniciativas del paquete de 20 que no están equivocadas. Yo creo que juzgar todo el paquete por algunas en especial sería tanto como tirar el agua sucia con todo y el niño. Hay que tener cuidado. Yo creo que algunas iniciativas son muy cuestionables. Estamos hablando de reformar 51 artículos de 136 de la Constitución, pero hay otras que son absolutamente necesarias. Definitivamente. Y todo apunta, o al menos algunas bancadas lo han expresado, que antes de que termine esta legislatura, Vania, podría salir adelante, si no todo, algunas. Yo creo que podrían salir, a lo mejor, como bien dices, no todas, porque la mayoría están tocando temas bastante sensibles con programas sociales que me parece, yo le haría a lo mejor por allí, no sé, un paréntesis, Gabriel, que lo que todavía se ha puesto en duda son calcular los costos que esto va a tener y cuáles van a ser cómo hacerlos. Porque claro, que sí se merece, por ejemplo, las becas para estudiantes que vienen propuestas aquí que se les van a estar entregando, los apoyos a personas para el campo, son cosas que realmente se necesitan y que son muy sensibles, porque hay familias que les hace toda la diferencia una beca que están recibiendo sus hijos, les hace la diferencia entre tener o no tener para comer y desayunar o pedir para los camiones durante por lo menos un mes o 2 meses. Lo que yo creo que todavía se ha estado cuestionando o se tiene en duda es cómo se va a hacer y el de dónde se va a sacar el dinero, porque no se puede aprobar y a lo mejor alcanza 1 o 2 años, pero en 3 años te quedas sin el dinero. ¿De dónde vas a estar sacando? Lo único que va a ser algo que tiene una muy buena intención, en qué está sustentado, que yo creo que es lo que todavía está pendiente. Así es. Un último comentario, Iván, por favor. Coincido con Gabriel en el que es importante discutir este tema. En lo que no coincido es en los tiempos. El presidente ya se va y esto es para ponerlo únicamente en las elecciones. Pero de que esto a que se apruebe, creo que va a ser complicado. Así es, Charo. Pensiones, lo que propone el presidente se me hace interesante, se me hace sobre todo de justicia para muchos trabajadores. Sin embargo, la viabilidad financiera no se ve, sobre todo que pudiera garantizar el primer año, el próximo año, pero todo se lo deja la próxima administración federal, o sea, le deja un paquete fuerte, aunque se han hecho, la candidata, por ejemplo, que es de su partido, las ha hecho suyas, pero en el sistema de pensiones sí está, es un tema sensible. Yo creo que es donde hay más apertura de los partidos para darle la viabilidad y que salga aprobada antes de que termine esta administración. Pues ya se ha adelantado que se van a organizar mesas con especialistas, con eso y aquello, y ojalá se tomen las mejores decisiones para el país y no nada más para una fuerza política, porque estamos hablando de asuntos sin duda fundamentales. Por lo pronto ya consiguió lo que quería, colocó la agenda. Así es, colocó la agenda. Se va a estar hablando de aquí hasta... Y eso va a tener un impacto en la elección. Sin duda, sin Totalmente. Duda. Así, y ese era el propósito finalmente. El primero. Porque en el baile, ahorita decimos todas, no tienen los números para probar, no, pero hay algunas que tienen un contenido tan social que la oposición no va a poder votar en contra. Definitivamente. No, se necesita más bien esa viabilidad económica. Ya le dio el visto bueno. Y si lo hace, ¿ya vieron? Exacto. Sí, claro. Como se las gastó el hábil. presidente. Muchas gracias, compañeros, por estar en este espacio. Y de mano, pues gracias por tuve la oportunidad de estar con ustedes. Cuando estás contigo. Va a estar la querida Trini. Gracias, compañeros, gracias a usted por su atención. Que tenga una excelente noche. Hasta luego.